Después de haberse alejado durante 5 años, el senador Pedro Bordaberry anunció su regreso a la actividad política en agosto del año pasado, agosto de 2024. Se concretó así una vuelta que era esperada y reclamada por muchos de los dirigentes del Partido Colorado. Al frente de Vamos Uruguay, lista 10, el sector que él fundó, volvió a competir en las elecciones de octubre, donde cosechó más de 150.000 votos. De este modo consiguió en el Senado 2 de las 5 bancas coloradas y en diputados 13 de los 17 escaños de su partido. Con el inicio de un nuevo periodo legislativo y el regreso del Frente Amplio al poder, los partidos de la coalición republicana están adaptándose a su nuevo rol en la oposición. Y una de las preguntas abiertas es, ¿van a actuar como un bloque uniforme en el Parlamento? Por ejemplo, este martes el Senado aprobó la venia para designar a Mario Lallera como nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Y para que ese aval fuera posible, el Frente Amplio consiguió sumar los votos del Partido Colorado, mientras el Partido Nacional se mantenía al margen. Entonces, ¿volveremos a ver esta bifurcación de caminos entre los partidos tradicionales? Sobre estos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Pedro Bordaberry. Senador Bordaberry, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, placer estar acá. Tenemos una cantidad de temas para dialogar a lo largo de este reportaje, pero empiezo por lo más directo, más elemental. ¿Cómo se siente de vuelta en el Senado? Cansado. ¿En serio? ¿Cansado ya? No, lo que pasa es que, a ver, te cuento hoy, vengo acá a 8:30, después tengo una reunión con la gente del equipo de Virginia Cáceres, la candidata a intendente de Montevideo por el Partido Colorado dentro de la coalición republicana. Después tenemos comisión de ciencia y tecnología. Después tendríamos comisión de ganadería, que no se sabe si se hace. Después sigo trabajando y termino a las 9 de la noche con Walter Cervini en Los Cerrillos. Entonces, es como se juntó el inicio de la legislatura con la campaña municipal. Y la semana pasada estuve el miércoles en Florida, el jueves en Guichón, terminé a la 1 en Paysandú, el viernes en Paysandú recorriendo, el sábado en Salto y salí a las 5 de la mañana para estar a las 11 en la Expo Melilla. Y cuando terminé en la Expo Melilla me fui a casa, vi un poco de fútbol y era el lunes de nuevo, ¿viste? Pero es solo hasta el 11 de mayo, después tenemos que ordenarnos, porque si no, no llegamos, ¿no? Vayamos entonces a algunos de los temas, algunas de las preguntas, y empecemos por lo más reciente. Este martes se discutió en el Senado esta venia que solicitaba el Poder Ejecutivo para nombrar al comisario retirado Mario Lallera como titular de la Secretaría Estratégica de Inteligencia del Estado. Inicialmente la venia no le convencía a la oposición. Finalmente ocurrió que el Partido Colorado dio los votos, esos votos que necesitaba el Frente Amplio para poder alcanzar esa mayoría especial de 3/5. Y paralelamente el Partido Nacional no votó. ¿Cómo se resolvió esta postura dentro del Partido Colorado? Mira, hay 2 elementos a tener en cuenta. El primer elemento a tener en cuenta es, hubo un acuerdo entre todos los partidos, Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, Cabildo Abierto. ¿Qué se dijo? Bueno, va a haber, como hubo antes, participación para controlar de la oposición en determinados entes. En ese mismo acuerdo se dijo, cada uno propone quien le parece para los cargos la persona más idónea. Es decir, yo no juzgo a quién pone de presidente del Banco de Seguros el Frente Amplio o a quién propone para Antel el Partido Nacional y tampoco juzgan quién yo propongo para ANCAP. Ese es el tema. Es decir, o sea, ninguna de las dos partes controla lo que dice la Constitución sobre condiciones personales, funcionales y técnicas. Sí, es decir, la evaluación de las condiciones personales y técnicas la hace cada partido. Es decir, a mí hay nombres que propuso el Frente Amplio que no pondría, y hay nombres que por ahí propone el Partido Nacional que por ahí yo no pondría, y hay nombres que quizás pongo yo y que a los otros le parecería que no. Las condiciones esas técnicas las evalúa cada uno. Eso fue lo que acordaron. Ese fue el acuerdo. Ese fue el acuerdo que se hizo. Eso tiene un límite, ¿no? Y el límite es que esa persona no esté inhabilitado,
no esté formalizado, no esté condenado por la justicia. En ese caso, obviamente, que va de suyo, que no lo puede votar, sino cumple con las condiciones legales y constitucionales. Ese fue el acuerdo, se hizo el acuerdo. Cuando llegó el nombre de la Llera, fui yo, que soy el presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, que es quien aprueba la venia, el que dijo, separemos esta. Lo citamos a la comisión, le hice 20 preguntas. El senador Heber preguntó, en esas preguntas, dígame, ¿usted tiene algún tema con la Fiscalía, la Justicia? Dijo, bueno, me citaron 3 veces, en uno yo era el denunciante y se archivó, la segunda, yo era denunciado, se archivó, y la tercera, me citaron a declarar y nunca más me citaron. Entonces, no nos quedamos con esa respuesta. Libramos una nota a la Fiscalía que nos diga si había alguna causa o en investigación, no formalizado ni condenado, en investigación. Me dijeron, bueno, hay una que fue citado, confirmaron eso. Entonces decidimos no votarla hasta tanto se aclarara ese tema. Todos, Mira las declaraciones de todos los legisladores, dijeron, mientras esto no se aclare no lo podemos votar. Lo entendió el Frente Amplio. Pero la Fiscalía se pronunció y dijo, lo archivó, y lo archivó con nombre y apellido, a él y todos los que estaban en esa causa. O sea que el señor La Llera, para la justicia, para la Fiscalía, hoy es una persona inocente. En realidad lo somos todos, pero ni siquiera está en averiguación. Entonces, el elemento que, de acuerdo al acuerdo que habíamos hecho, que podía impedir votarlo, desapareció. Pero además nos habíamos expresado diciendo, no lo votamos mientras dure esto, o sea que tenemos un acuerdo de que no, de que el que lo proponía, y un acuerdo de que si esto salía bien, porque en los hechos fue lo que declaramos todos declaramos eso. ¿Cómo hago yo para no votar cuando di la palabra en el acuerdo? Porque en la política los acuerdos los cumplo. El Partido Nacional hace una interpretación distinta, lo entiendo, no la comparto. Dice, bueno, pero en realidad este cargo no estaba dentro del elenco de todos los cargos de los... Yo le pregunté a Andrés... está en una categoría distinta a la dirección de la Secretaría de Inteligencia Estratégica. Eso es lo que interpretan ellos. El Frente Amplio dice que está incluido, el Partido Nacional dice que no. Yo le pregunté a Andrés Ojeda, que es el quien fue representó al partido, ni que hablar, en estas negociaciones, y el Andrés me dijo, no, nosotros entendimos siempre que estaba incluido y que entra dentro de eso. Entonces, ¿por qué votamos? ¿Es tan claro? Porque cumplimos con la palabra, nos guste o no nos guste, y lo dijimos. No nos escondimos, no nos fuimos de la sala ni nada de esas cosas. Fuimos, dimos la cara. Usted recordó en su intervención las interpelaciones que llevó a cabo al entonces ministro Eduardo Bonomi cuando La Llera ocupaba cargos jerárquicos en la Policía Nacional. Era director de la Policía Nacional. O sea, recordó las discrepancias, las diferencias, las objeciones que usted tiene a la actuación de La Llera en el Ministerio del Interior en su momento. No solo eso. Dije que el Frente Amplio se equivocaba en la evaluación de las condiciones personales para proponerlo a este cargo. Es así. Pero ¿qué pasa? La responsabilidad de la designación es del Frente Amplio y no nuestra. Y el acuerdo es ese. Son ellos los que entienden en esa perspectiva. Y hay otra cosa también para quitarle dramatismo a esto. En realidad La Llera no es que lo nombran con nuestra venia. 30 días más tarde alcanzaba con solamente el voto del Frente Amplio. Sí, en esta ocasión se necesitaban 3/5 de los miembros del Senado, pero en 60 días podían sacar adelante la venia con mayoría, simplemente. 60 días que ya habían transcurrido más de 30 porque habíamos hecho todo el trámite. Entonces, en realidad, ¿esto qué es? Y bueno, que La Llera, que igual se iba a poner a trabajar en el mes de mayo, empieza a trabajar hoy. Es que no se vota exclusivamente, había un escape. Lo único que hicimos fue cumplir con la palabra. Yo empecé preguntándole por este caso, por este episodio, porque a partir de él podemos entender o tratar de entender algunas lógicas de cómo están funcionando los partidos políticos en estas primeras semanas en el Parlamento. Entonces, por ejemplo, yo le quería consultar, en el Partido Colorado, ¿cómo se laudó esto? Digo porque hay dos grandes sectores en el Partido Colorado, está el suyo y está el de Ojeda. ¿Esto se dialogó internamente? Yo creo que en el Senado, donde discutimos esto, hay 5 sectores, porque somos los 5 senadores que hablamos libremente y damos nuestra opinión. ¿Cómo 5?
Y bueno, está Gustavo Subía, Robert Silva, estoy yo, está Andrés Ojeda y está Tabaré Viera. Yo hablaba de las dos grandes corrientes. En realidad nosotros no nos manejamos, a ver, las dos grandes corrientes. Nos sentamos los 5 senadores, que somos todos grandes y tenemos nuestra opinión, y los discutimos. En este caso no hubo duda. Ajá. Andrés Ojeda también habló en la sesión, no hubo duda. Es decir, esta es la palabra que empeñamos, sí. Hasta yo le pregunté a Andrés expresamente, pero esto estaba contemplado, porque yo que tendría que seguir, me dijo, sí estaba, no había unanimidad que el Partido Colorado cumple la palabra en el Parlamento, y si entendíamos que estaba incluido, había que votarlo. Así que la discusión fue muy fluida dentro del partido, sí, claro, en el Senado, entre los parlamentarios del Partido Colorado. Sí. Bien, eso es lo que quería saber. La otra pregunta, ¿con el Partido Nacional hubo intercambio? ¿Se intentó tener una posición común? Bueno, la hubo inicialmente cuando estaba este asunto abierto en la Fiscalía, y hubo un acuerdo de pedirle la información a la Fiscalía. En eso estuvimos de acuerdo. Después de eso nosotros le avisamos al Partido Nacional, mira, nosotros vamos a votar, porque, a ver, eso es también parte del quehacer parlamentario. Vos no tenés por qué estar de acuerdo, pero tenés que ser leal. No es que lo sorprendés en la sala. Mirá que voy a votar. Eso fue. Y el Partido Nacional nos avisó, nosotros no vamos a votar. Y nosotros hicimos algo más que quizás pasó desapercibido. Nosotros le dijimos al Frente Amplio, lo repetimos, y lo dije yo y lo dijo Andrés Ojeda, si no se votaban todas las venias, que no se votaran las nuestras tampoco. Porque por ahí el Frente Amplio podía decir, bueno, como el Frente Amplio no votó la mía, yo no voy a votar la de ellos. Y nosotros dijimos, mirá, como el Partido Nacional como el Partido Nacional no votó la del Frente, el Frente diga yo no voto la del Partido Nacional. Y como el Partido Colorado votó la del Frente, yo le voto la de ellos. Yo dije, no, para un poquito. Esto es muy claro. Si no votas la del Partido Nacional, no votes las mías, Yo en esto no lo hago por un tema de canje de votos, y es claro. Y ayer me aseguraron que se iban a votar todas las del Partido Nacional. Y eso es la lealtad. Y eso es trabajar en coalición. Coalición no quiere decir estar todos de acuerdo en todo. No podemos estarlo, ni siquiera dentro del Partido Colorado. Significa decir que cada uno tiene su visión, respetarla y actuar lealmente. Y dentro de todo lo posible, buscar los acuerdos que podamos encontrar. Ahí quiero ser más explícito, o quiero que usted me dé una respuesta un poco más completa. ¿Qué pasa con la coalición republicana ahora? ¿Sigue existiendo cuando el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto están en la oposición? Yo creo que una coalición no es un partido, sino que es una coalición de partidos. Entonces, coalición no es uniformizar. Coalición es tratar de buscar los acuerdos para lograr los mejores objetivos para todos. En primer lugar para el país, después para la coalición y después para los partidos. Me parece que eso es la coalición. Hay otras leyes que se pasaron desapercibidas y que me parece que son importantes que las veas. A ver, ¿cuáles? La ley de las entidades médicas, de las mutualistas, ya como lo conoce la gente. Mandaron una ley por el tema del CASMU, el Ministerio de Salud Pública, el Poder Ejecutivo necesitaba aprobarla, la mandaron a la Comisión de Salud, yo estoy en la Comisión de Salud, de 4 artículos habían 2 que estaban bien, 2 estaban a nuestro juicio mal, a juicio del Partido Nacional estaban mal también. Nos sentamos, trabajamos Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, sacamos una ley nueva, salió por unanimidad en el Senado y salió casi por unanimidad en diputados. Y salió, como por un tubo, se necesitaba urgentemente. Bien, primero el país. Después vino una ley... salió por unanimidad. En el Senado sí. En diputados creo que no votó Salle. No, pero le digo, los artículos tuvieron diferente apoyo, por lo que recuerdo. En la votación misma, ¿no? No. Bueno, pero en el Senado salió por unanimidad. Si no salió por unanimidad, salió por amplísima mayoría votada en diputados. Ahora, después vino otra ley que creaba municipios nuevos que se iban a votar faltando 38 días para la elección municipal. En el Senado, el Partido Nacional votó con el Frente Amplio y el Partido Colorado votó en contra. Y yo no estoy diciendo que el Partido Nacional viole la coalición, entendió que era bueno aprobar municipios junto con el Frente Amplio 38 días antes. Era un acuerdo entre Alejo Umpierres y Aníbal Pereira, los dos candidatos a intendente en Rocha,
que a su vez incluía unos municipios en Florida, donde también había un acuerdo entre los candidatos del Frente Amplio, un pacto entre ellos, y nosotros dijimos no estamos de acuerdo. Pero lo interesante de esto, que no estábamos de acuerdo, porque nos parecía que electoralmente no podéis cambiar las reglas 38 días antes de una elección, fue a diputados. Y en diputados lo que había aprobado el Senado se rechazó. Y se rechazó 50-49. Entonces, eso es el Parlamento. Eso es trabajar. Y fíjate cómo se distribuyó eso. Votaron los 48 diputados del Frente Amplio, uno del Partido Nacional, el de Rocha, de Umpierres, 49, 48 y ese, y después votamos en contra, todos los colorados, todo el resto de los blancos, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Identidad Soberana de Salle Lorie. ¿Te das cuenta? Entonces, a ver, sí, esto te dice que la coalición no funciona. Sí funciona. Y si hay un diputado que votó en contra del Partido Nacional, no deja de ser del Partido Nacional, porque eso sería antidemocrático. ¿Viste? Y en cambio, en el Senado, y votó el Partido Nacional con el Frente. Y está bien, y yo no me quejo, pero ¿así funciona la democracia o me equivoco? Está bien, o quieren regimentadas todas las mayorías, que nadie puede opinar y todo el mundo tiene que hacer lo que dice el líder. No, dale. Vos. Pero a ver, Cabildo Abierto fue el primer partido que dio señales en esta dirección, ¿no? Y Manini ha dicho en más de una ocasión que yo sepa, hoy no hay ninguna coalición, hoy hay partidos en la oposición, ¿no? ¿Esa es la realidad? ¿Usted comparte esa realidad? No, ni tanto ni tampoco. Porque definime coalición. Definime coalición. ¿Qué es coalición? ¿Es un partido? ¿Solo, único? Porque cuando vos... en otros países claramente la respuesta es no. La coalición es un acuerdo entre partidos para determinada coyuntura, ¿no? Me alegra hacerte decir a ti, Emiliano, lo que es una coalición, porque lo decís vos y estoy de acuerdo, es así, es eso. Entonces, ¿qué es coalición? Y que tenemos que sentarnos respetando las identidades y libertades, siempre lealmente a hablarnos, tratar de convencernos y tener una posición en común. Pero entonces no va a haber necesariamente una conducta uniforme de los partidos que integran, entre comillas, la coalición republicana. Lo que tiene que haber es lealtad. Cuando te enseñan el contrato en la Facultad de Derecho Civil 3, creo que es, y después Derecho Comercial en Sociedades, te hablan del affectio societatis. Fíjate el derecho, ¿no? Te dice, vos el contrato, el consentimiento, sin alarma, todas las cosas que te dice el código, pero después te dice tiene que existir la affectio societatis. Y la affectio societatis es la voluntad de las partes de hacer una sociedad, el afecto por la sociedad. Entonces nosotros tenemos que tener el affectio coalitionis. Eso es lo que tenemos que tener. Lo tenemos, yo lo tengo. Creo en la coalición, creo en el affectio coaliciones, pero a veces los socios en una sociedad tienen distintas visiones para lograr los objetivos. Y está bueno que los tengan. Y está bueno que los tengan siempre. Lo que cual quiere decir que no tiene el afecto, sí lo tenemos. Yo tengo el afecto con el Partido Nacional, y el afecto con el Partido Independiente, y el afecto con el doctor Luz, y el afecto con el Partido Cabildo Abierto, de buscar soluciones por un Uruguay, sí, y detenerlo eso. ¿Vamos a estar de acuerdo en todo? No. El Frente Amplio es distinto, ya no es una coalición. Claro, eso, le decimos coalición de izquierdas, se le dice permanentemente, pero resulta que en ese caso la coalición es un partido. La coalición tiene un lema común, ¿no? Pero fíjate lo que pasó el otro día, otra cosa más. Dedicamos 3 horas a un tema muy importante, una posible invasión militar extranjera en el Uruguay. Eso está dicho con ironía, ¿no? No, ¿qué te parece? Era la autorización que había mandado además el presidente Lacalle Pou, era del final del gobierno Lacalle Pou, el pedido de autorización para el ingreso de un grupo de efectivos militares de Estados Unidos para actividades conjuntas con las Fuerzas Armadas de acá, ¿no? Una fuerza tremenda de invasión. Eran 10, ¿no? 10, ¿no? Entonces, fuimos a votar. Estábamos todos de acuerdo, todos habíamos anunciado, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, que íbamos a dar la autorización. Casi que un trámite. Pero resulta que empezaron a hablar del Frente Amplio, varios diciendo, yo voto por el reglamento de bancada, si no, no lo votaría. Andrade,
lógicamente el Partido Comunista, Constanza Moreira, se te empezaron a decir, yo voto, pero entonces ellos tienen ese reglamento, van y votan afuera y afuera deciden cómo van a votar adentro. Nosotros no. Nosotros conversamos y le respetamos que si el señor Andrade no quería votar, si Andrade quiere venir al Partido Colorado, vamos a no imponerle que vote en contra del ingreso de tropas extranjeras si no lo quiere. Después nos fuimos a los 60, ¿no? El imperialismo yanqui, el no sé cuánto, y del otro lado contestaron Venezuela de Maduro, Bush, Tabaré que le pidió ayuda a Bush, y terminamos con ese discurso que no sirve para nada, sesentista. Es decir, que no nos une 3 horas. Pero el permiso se aprobó y el Frente Amplio votó en bloque. Terminó votando por unanimidad. Por eso te digo que ellos no son una coalición, ellos son un partido y nosotros somos una coalición de partidos que tenemos que tratar de, sin perder nuestra identidad, buscar posiciones comunes. La última, ¿cómo toma usted dentro de esa coordinación, dentro de ese espacio que podríamos llamar coalición republicana, un anuncio como el que hace el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto? ¿Está dispuesto a votar en general el presupuesto nacional que envíe el gobierno del Frente Amplio al Parlamento sin consultar ni avisarle nada al resto de los partidos de la coalición? Y bueno, si él no quiere avisar, no avisa. Yo sí, nosotros estamos trabajando y ya lo tenemos en las grandes líneas que tiene a nuestro juicio que tener el presupuesto. Y se lo vamos a avisar primero, en primer lugar, a nuestros compañeros del Partido Colorado, decir, che, nosotros hay que ir por este lado. Después se lo vamos a avisar a nuestros compañeros de la coalición, entre ellos a Álvaro Perrone, con quien me une una amistad de años ya con él, y le vamos a avisar al Poder Ejecutivo. Por acá vamos a ir nosotros, lealmente. Ahora, yo creo que... Ahora, me interesa saber esos puntos que usted tiene allí en esos papeles, pero para terminar de contestar la pregunta sobre un procedimiento como este, como un anuncio como este de Perrone. Y bueno, es una cuestión del afeccio, ¿viste? Pero está bien, él quiere, él anuncia eso. Lo que nosotros decimos es, mira, nosotros vamos a votar en el presupuesto todo lo que nos parezca bien y no vamos a votar lo que nos parezca mal. Si el presupuesto trae nuevos impuestos, no lo vamos a votar, eso seguro. Estoy seguro que toda la coalición republicana no va a votar nuevos impuestos, supongo. Pero me parece que va por ahí, no sé, no le veo drama. Y bueno, y si Álvaro entiende que no nos tiene que avisar, y no nos avisará. Yo creo que hay que distinguir el aviso de que se interprete como que la coalición tiene que autorizarte. No, avísame, dame la chance de convencerte si veo que lo que estás haciendo está mal, porque yo te voy a dar la chance a ti también. Pero se va a crear, después de las elecciones departamentales, se va a crear una instancia de coordinación más orgánica, digamos, de la coalición republicana, por lo menos en el Parlamento. No, yo creo que después de las elecciones municipales lo primero que tenemos que sentarnos a conversar es evaluar todo el proceso electoral. En primer lugar, el de las elecciones departamentales y el error que se cometió no haciendo coalición republicana en todo el país. Ajá. Que fue la propuesta que hizo el Partido Colorado, que les dijo al Partido Nacional, a los otros partidos, hagamos coalición en los 19 departamentos, dijeron que no. Después de eso le dijimos en 6, incluimos a Rivera, le dijimos miren que es conveniente, nos dijeron que no, quedaron solamente en Salto, Canelones y Montevideo, bien, y ahora hay un montón de arrepentidos en el Partido Nacional de no haberlo hecho. Entonces, aprovechando ese momento, me parece que tenemos que terminar ese tema. A partir de lograr ese acuerdo, creo que podemos pasar al acuerdo siguiente y después al acuerdo siguiente, pero no. El acuerdo siguiente sería el de cómo moverse en el Parlamento en este periodo. De cómo moverse en el Parlamento en este periodo. Y el siguiente sería qué se hace en las elecciones del año 2029. No sé para qué me traes si tenés las respuestas. Porque efectivamente para usted, ¿qué dice Vamos Uruguay? ¿Tiene que haber coalición republicana en 2029 ya en octubre? En octubre no. No, porque es una posibilidad. Sí. Un lema único ya en octubre. Yo creo que hay que analizarlo. Y existen argumentos a favor y argumentos en contra. El argumento a favor es el sistema
de asignación de votos privilegia si hay un acuerdo, porque los restos se van aplicando a las mayorías mayores. Pero el argumento en contra dice que si vos tenés muchos partidos y te presentás electoralmente, tenés la posibilidad de obtener mayor cantidad de votos que compensa eso. Y si tratamos de hacer un análisis empírico y científico, y si vas a las dos experiencias de coalición republicana que han existido, que son la del 2020 y el 2025, te dice que si vos vas con un solo candidato en octubre, en realidad obtenés menos cantidad de votos que si vas con muchos. Yo hice ese estudio, entonces apliqué los votos de octubre como si fueran los de noviembre, es decir, yendo con los votos de noviembre con un solo candidato, donde fuimos todos, como si fuera en octubre, y eso me daba que el Frente Amplio no solamente tenía la misma mayoría en el Senado, sino que tenía una mayoría clara en diputados. Ajá. Le daba 52 votos y no los 48 que tiene hoy. Pese a que no se hizo la acumulación. O sea que me parece que no podés alegremente tirar el titular. Tenés que estudiar qué es lo más conveniente desde el punto de vista electoral, porque llega la elección, ¿qué es lo más conveniente desde el punto de vista electoral? Lo que te dé más votos y más bancas y el gobierno nacional. Entonces, me parece que por eso te digo que eso hay que dejarlo para el final, porque requiere un análisis muy profundo. Enseguida retomamos la entrevista con el senador Pedro Bordaberry. Vamos a concentrarnos ahora en cuál va a ser justamente la actitud de Vamos Uruguay, del sector que él lidera en el Parlamento, en su rol en la oposición, en particular en la instancia del presupuesto. El retorno de Pedro Bordaberry a la actividad política fue una de las novedades más fuertes de la última campaña electoral. Significó un parteaguas, reconfiguró la interna del Partido Colorado. Bueno, ahora que es nuevamente senador, 5 años después de aquel retiro parcial, ¿cómo se planta en el Parlamento? ¿Cuál va a ser su rol en la oposición? Ese es el tema en la segunda parte del reportaje. Ahora sí, senador Bordaberry, vamos a su sector político, Vamos Uruguay. En pocas palabras, ¿cómo define la actitud con la que hace oposición? Sí. Con lealtad, esto es lo que hago, lo cual no quiere decir carta blanca, apoyando lo que es bueno para el Uruguay y oponiéndonos a lo que entendemos es malo para el Uruguay. Algunos no lo entienden, porque cuando vos apoyas algo que crees que es bueno, te dicen, uy, se vendió. ¿Viste? Las redes sociales son espectaculares. Hay gente que descarga su frustración ahí. ¿Tú tenés Twitter? No. ¿No tenés? ¿Twitter personal? Sí, no. ¿no? No. Sí hay una cuenta en Twitter o X de En Perspectiva, pero mía no hay. Yo hago un aporte, le saco trabajo a los psicólogos, tengo como 165.000 seguidores y ahí en las redes sociales, y ninguno bloqueado, no bloqueo a nadie, pero hay un botoncito que se llama silenciar, que es espectacular, porque el tipo que obviamente pierde la línea, insulta, o evidentemente está haciendo campaña para seguir, todas las cosas así, vos lo silenciás. El tipo puede seguir diciendo sobre ti lo que quiera y relajarte todo, está muy bien, pero yo no tengo por qué escucharlo. Y entonces le hago un aporte a su psiquis. Se puede descargar todas sus frustraciones y a mí no me afecta porque no lo escucho. Entonces, es interesante esta digresión, porque yo no le había preguntado por su manejo de las redes sociales, pero da la pauta de que ese es un mundo en el que a usted le toca moverse, usted decidió estar y en el que no se encuentra cómodo, ¿no? No. ¿Es una parte de la realidad política del año 2025? Es una parte de la vida actual. ¿Qué le vas a hacer? Uno tiene que tener una cuenta en X, uno tiene que tener una cuenta en Instagram, en TikTok, en Facebook ya un poco menos, pero todavía hay que estar. Y tiene que comunicarse en los grupos de WhatsApp y poner estados. ¿Y qué le vamos a hacer? Porque vos tenés que contarle a la gente lo que haces. Y la gente tiene
el enorme derecho y libertad de decirte lo que quieras, porque vos sos una persona pública que representa. Y entonces a otros, ¿no? Y entonces yo les reconozco la libertad de decir lo que quieran de mí. Es raro cómo en las distintas redes la gente se manifiesta de distinta forma, ¿no? X es espantoso, se convierte en lugares donde se dice cualquier barbaridad. Lo que no sucede en Instagram ni en TikTok, en la misma medida, ¿no? Entonces es como que son distintas comunidades. En el año, me voy muy lejos, no te voy a hacer el cuento de Japón, te lo hago de otro día. Ahora, todo esto venía a cuento de la actitud de Vamos Uruguay. Sí. Que parecería que hay gente que no la acepta, que no la comprende. Que no la comprende y es nuestro deber explicarla. Es decir, nosotros no podemos no apoyar lo que es bueno. La ley de Casmu la apoyamos y la apoyó el Partido Nacional, la apoyaron todos los partidos y está bueno porque era un problema para los 180.000 usuarios de salud que se atienden en el Casmu y los médicos que trabajan en el Casmu y los empleados del Casmu. Y entonces ahí yo soy apoyo al gobierno, por eso no, apoyo al Uruguay. Acá usted está contestando a propósito de cómo se comporta o cómo se va a comportar Vamos Uruguay cuando aparezcan iniciativas del oficialismo. Ahora, Vamos Uruguay tiene su propia iniciativa. Usted, cuando asumió como senador, ahora nomás en febrero, creo que al día siguiente o en las horas siguientes, presentó 17, 19 proyectos de ley, ¿no? Sí, tengo 3 más ahora, casi prontos. Bueno, entonces por ese lado, por el lado de la propuesta, digamos, ¿cómo trabaja con el gobierno? ¿Por qué mencionó hace un rato lo del presupuesto? Porque en realidad trabajo así, se los mando. Yo lo presenté en el Parlamento y se lo mandé a los ministros del área, a cada uno. Mirá, presenté estos proyectos, estate enterado. Después se los mandé a nuestros compañeros del Partido Colorado y a los de la oposición y a los del Frente Amplio. Nosotros vamos a trabajar en esto. Y ahora estamos yendo a las comisiones diciendo, por favor, ponémelo en el orden del día. El otro día estuve en la Comisión de Constitución y Legislación, donde soy parte como delegado de sector, y pedí que se trate y le entregué un resumen del proyecto de ley constitucional que achica el receso parlamentario. Y quiero trabajar en él. Y bueno, voy a ver qué repercusión tengo. Si no tengo repercusión, veré qué otras cosas puedo hacer. Por ahí salir a juntar firmas. Es el proyecto, vos sabés que tengo cierta experiencia. Es el proyecto que acorta el receso de verano del Parlamento. Claro, nosotros obliga a que la actividad se retome en febrero. Y hoy te vas el 15 de febrero, volvés el 1 de marzo. Poco mucho. El 15 de diciembre. El 15 de diciembre, perdón, y volvés el 1 de marzo. Y ahora lo que usted propone es que febrero ya sea un mes de trabajo de nuevo. 20 de diciembre, no 15, y 1 de febrero. Parece lógico, ¿no? Tampoco es un wow, ¿no? ¿Qué otro proyecto de estos que presentó en febrero se ha movido? Bueno, nosotros estamos trabajando con una batería de proyectos de desregulación que estamos tratando de convencer al oficialismo de la bondad de eso. Vemos en las presentaciones que hizo el otro día en el Parlamento el ministro de Economía que él parece también querer ir por ahí, lo cual por ahí es una coincidencia y eso es muy bueno para la economía. Sí, lo dijo en la conferencia en ADM también esta semana, cuando detalló en qué se está trabajando, en particular desde el Ministerio de Economía, mencionó un equipo que encabeza la economista Antonaccio, que está trabajando en eso, en desregulación, en simplificación. Sí. Ahí hay una coincidencia, entonces. Sí, claro. A ver, usted, por ejemplo, en uno de los proyectos propone simplificar los trámites de comercio exterior. Se busca eliminar la duplicación de requisitos para el registro de productos importados, agilizar los procedimientos aduaneros, reducir la exigencia de certificados de origen en ciertos casos dentro del Mercosur. También facilidades para que particulares importen bienes desde países vecinos hasta un límite de $5.000 con pago de IVA en aduanas. ¿A esto estaba aludiendo recién? A eso te trato de bajarlo a tierra. Vos querés importar para vender un producto farmacéutico de Estados Unidos o de Japón o de la Unión Europea, tenés que hacer un largo trámite para que te den el certificado de que ese medicamento sirve. No alcanza con que la Food and Drug de Estados Unidos o la Unión Europea o Japón le pongan el sello. ¿No?
Es decir, ¿para qué haces ese largo trámite de 2 años y medio para lograr? Y después, para lograr la aprobación y poderlo importar. Pero después de eso, otro quiere importar ese medicamento y resulta que tiene que volver a hacer el mismo trámite, 2 años y pico, cuando ya está aprobado por la autoridad uruguaya. ¿Eso qué significa? Y está pasando, las casas matrices de aquellos países están poniendo sus oficinas y te matan con el precio. Entonces, tenés que generar competencia, no solamente entre productos, sino intramarca, para que, en definitiva, hay productos, y lo tenemos constatado, en el Uruguay valen 10 veces más que en origen. Y entonces no, porque en definitiva es al final del día, el Sistema Nacional Integrado de Salud paga una fortuna por esto, ponemos $3.000 millones por año en él, y el año pasado tuvimos $850 de déficit. 850 millones de dólares de déficit. ¿Viste? Entonces, a ver, esa es una cuestión. Ahora, esto, o lo encaramos todos juntos, gobierno y oposición, o no sale, porque es meterse con cosas grandes, ¿viste? Y bueno, supongo que el gobierno lo quiere hacer, acá hay alguien que lo quiere hacer, y supongo que todos los demás partidos estarán de acuerdo en defender el Sistema Nacional Integrado de Salud y el Servicio de Salud uruguayo. Y bueno, ahí no se encuentra. Pero ese es un ejemplo de las desregulaciones que habría que llevar adelante, de la simplificación de trámites. Sí. Y entonces me detengo en la forma de trabajo que acaba de mencionar. Usted está en diálogo con el Ministerio de Economía para ver si justamente las ideas que usted ha presentado pueden encajar en lo que está llevando a cabo en este momento un equipo del Ministerio. Es que tengo que estarlo con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Ganadería. También le mandé el proyecto que elimina el 1% a la venta de los semovientes, porque hay un reembolso de eso, o sea que no significa mayor dinero, pero le hacen un trámite al productor. Y sí, presenté esto que va a ayudar a los productores. Y estamos, y después hay una cantidad proyectos, con el proyecto de 200 días de clase, con el proyecto de creación de la Universidad de Educación. Fue el otro día el ministro de Educación y Cultura y las autoridades de la educación, y lo discutimos largamente también. Es que de eso se trata el trabajo parlamentario. Porque yo creo que estos proyectos que presentamos, que creemos son buenos por el país, necesito que los apruebe el Frente Amplio y el Partido Nacional y Cabildo Abierto y todo, porque eso significa un aporte para el país. Si no, ¿qué hago? Hago un proyecto, lo presento, lo dejo ahí tirado, digo, uy, mira cuántos proyectos presentó Bordaberry y cómo trabaja. No, vamos a tratar de sacarlos. Ahora, con respecto a la ley de presupuesto, usted señaló hace unos minutos que tiene listadas las prioridades. Sí. Las prioridades de Vamos Uruguay. Primero, ¿cuáles son? Y segundo, ¿cómo las va a gestionar? En primer lugar, se las voy a hacer conocer a nuestros compañeros de partido. Yo integro la Comisión de Presupuesto por el Partido Colorado. Eso es lo primero que tengo que decir. Soy senador titular en la Comisión de Presupuesto por el Partido Colorado, o sea que tengo más obligación. En segundo lugar, se lo voy a hacer conocer a nuestros compañeros de la coalición. Y en tercer lugar, se lo voy a hacer conocer al gobierno. Y esto es porque me parece que hay algunas coincidencias ya antes de hablar. La presentación que hizo el ministro O'Donnell el otro día, macroeconómica, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, la podría haber hecho Lito Alfi o Azucena Arbeleche. Firmamos todos abajo, no hubo diferencia. La presentación en cuanto a por dónde va a ir la políca macroeconómica. Le repregunto porque sí, en esa exposición también hubo críticas a cómo entregó el gobierno anterior los números, la situación fiscal, etcétera, ¿no? Bien, me imagino que usted no firma todo. No, todo no. ¿O sí? Bueno, a ver, podemos empezar a discutir si es 4,3 o 4,9, como dijo el ministro, 4,7 el déficit. Ajá. Digo, el Frente Amplio le entregó a la calle Pou 4,3. Sí. Y nosotros con el gobierno de Jorge Valle le entregamos al Frente Amplio 1,7. Así que si quieren comparar, comparamos. Mirá que acá en eso no tengo problema. Y después lo fueron elevando los déficits, 3,5 de Mujica a Tabaré Vázquez. Ha sido importante los déficits, es decir, pero más allá de la discusión sobre el déficit, y en el caso del gobierno anterior está todo el peso que tuvo el tema del COVID,
que se paró la economía, ¿no? Es decir, no se paró porque no fuimos a la clausura que proponían algunos del Frente Amplio, pero bueno, no nos peleamos. Pero lo cierto es que, dice O'Donnell, el déficit fiscal es el más alto en 35 años si se toma en cuenta los gastos que quedaron trasladados para el año 2025 y le preocupa además la deuda, ¿no? Cómo subió la deuda en proporción al producto. Ese es el punto de partida, ¿no? Revisar las declaraciones de cuando asumió el Partido Nacional. Es lo mismo. Y te lo decimos desde la responsabilidad del Partido Colorado, que le entregamos con 1,7, le peleamos la deuda hacia abajo, le dejamos el país en crecimiento. Y te digo otra cosa, cuando entregamos la Intendencia de Montevideo, la economista Iglesias, sin deuda, hay $30 millones en la caja. ¿Viste? Esa es la responsabilidad del Partido Colorado, que nos la cobran por ser esa responsabilidad de no ser el que reparte la plata y genera déficit, nos la cobran electoralmente. Y al final del día, bienvenido Frente Amplio hoy criticando que el déficit es muy alto. Incluí en esa crítica lo que hizo Tabaré Vázquez, lo que hizo Mujica y lo que hicieron la Intendencia de Montevideo, porque ganamos, el Partido Colorado ganó. Porque hoy están diciendo lo que decimos nosotros. Hay que combatir la inflación, hay que cuidar el déficit fiscal, hay que trabajar sobre el peso del Estado y sobre los grandes temas macroeconómicos no hay discusión. La presentación sobre los temas macroeconómicos, no sobre el déficit, pero te incluiría sobre la crítica sobre un déficit excesivo, no sobre el contenido, pero sí la crítica, es la nuestra. Y por suerte ya no vemos pintados en los muros no al imperialismo yanqui, ni vemos ya pintado en los muros no al Fondo Monetario Internacional y no al Banco Mundial, porque aprendieron, ganamos, llegaron al gobierno y aplicaron las políticas económicas que nosotros les dijimos había que aplicar, y abrirnos al mundo y generar inversión. Gracias Frente Amplio por la amplitud de haber aceptado las políticas de Achugarri, de Bención, de Lito Alfi, de Luis Mosca y de todos, que son los que se aplican en el país. Mirá qué discurso. Alegato inesperado. No, pero vos me decís eso. Es así, eso no se discute. Ahora, el peso... ¿Volvemos al presupuesto? Hacemos la pausa y vemos dale, cuáles son las prioridades y los temas que va a llevar el Vamos Uruguay a la discusión presupuestaria. Estamos con el senador Pedro Bordaberry, que ya ocupó una banca en la Cámara Alta entre 2010 y 2020 y que antes fue ministro de Industria, Energía y Minería, ministro de Turismo y Deporte. Fue candidato a intendente de Montevideo en el año 2005. Fue candidato a presidente por el Partido Colorado en 2009 y 2014. Volviendo entonces a lo que estábamos discutiendo hace unos minutos, tratando de conocer esto de Vamos Uruguay y el presupuesto. ¿Qué es lo que usted le va a presentar al gobierno, pero al mismo tiempo a los otros partidos también? No sé si quedó claro que coincido con la estabilidad macroeconómica. Fue un poco enfático, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que esa estabilidad macroeconómica de reglas claras, parece claro, el gobierno quiere profundizar la regla fiscal estructural, estamos de acuerdo también. Queremos poner énfasis en las reformas microeconómicas, las desregulaciones, la facilitación para hacer negocio, la mejora de la logística, el acceso al crédito. Queremos hablar del peso del Estado y las ineficiencias también, que nos parece que es una parte importante. Queremos que se cree el ente autónomo de Instituto Nacional de Rehabilitación, que nos parece que sería un aporte muy importante en la seguridad. Y hay un tema que quizás ha pasado desapercibido y es que la ampliación de la base de los aportantes. Hasta ahora los aportantes han sido fundamentalmente encarados a partir de la eficiencia de la DGI y el crecimiento del empleo. Y el Uruguay no es viable. No es viable así. O si no, también... ¿No es viable en qué sentido? Y bueno... ¿No es viable con una recaudación como la que hay? No es viable con... Yo traje unos indicadores que he estado revisando y he estado estudiando con el equipo nuestro antes de la ley de presupuesto. Fíjate que el Uruguay tiene hoy personas cotizantes al Banco de Previsión Social 1.320.000. Tiene 793.423 jubilaciones y pensiones que paga el Banco de Previsión Social y tiene 310.000 funcionarios públicos.
Entonces, si vos tenés los cotizantes, le sacás a los funcionarios públicos, quedan 1 millón más o menos. Es decir, que vos tenés que pagar ventanilla al Estado, pensiones, jubilaciones y funcionarios públicos de 1 millón todos los meses, y le sacás al empleo efectivo eso, y te da que son los funcionarios públicos, y te da que son casi más o menos lo mismo. Entonces, decía, creo que es un Felde o Metol Ferrer, no me acuerdo cuál de los dos, decía que el Uruguay es un país pensado desde el consumo y no desde la producción. Uh-huh. Entonces nosotros, cuando vamos el Uruguay en los últimos 25 o 30 años ha tratado de arreglar esto, ha dicho, demasiado funcionario público, vamos a bajarlo. Tenemos que reformar el sistema de jubilaciones y pensiones porque tiene demasiado peso. Entonces quedamos trancados en eso. Y no nos damos cuenta que el problema es que somos 3,5 millones de uruguayos. Ayer salió en El Observador que nacieron tantos uruguayos el año pasado como en 1889. Sí, la natalidad del año pasado fue la más baja en décadas. Desde 1889. Es realmente preocupante. ¿Cuándo le fue bien al Uruguay como país, mirándolo en perspectiva? En las oleadas inmigratorias. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando la guerra de secesión norteamericana, el problema del algodón, ya vino los lanares y se vino la inmigración de Europa enorme. Después en la inmigración de las dos grandes guerras que vinieron en la primera, y después de la primera y antes de la segunda. Entonces Uruguay tiene que tener un shock inmigratorio, porque en vez de tener ese millón de uruguayos que hoy aportan y trabajan para bancar y ojo, no digo que esté mal que lo banquen, pero para bancar en los hechos a jubilados, pensionistas y funcionarios públicos, que no son una carga, son un derecho que tienen, ¿no? No me quejo de ellos. Vos tenés que tener más de ese millón. Entonces tenés que tener más gente que se instale acá. Ya hemos tenido un flujo inmigratorio, usted dice no alcanza, hay que agrandarlo. No, yo creo que tenemos que tener un plan que dentro de 10 años tenemos que hacer 5 millones. Inmigración de calidad. Inmigración de calidad además hacia el Uruguay e intra-Uruguay. Porque hoy tenemos una gran oportunidad, la gran inversión que se ha hecho en doble vía, carretera. Florida, con la doble vía que se está terminando, va a estar a 45 minutos de Montevideo. San José, con la doble vía que tiene, ¿viste lo que es la doble vía de la Ruta 1 de San José? Nunca vi una ruta igual a eso, es impresionante. Con la doble vía a Maldonado, la doble vía a Rocha y la doble vía a Minas. Entonces, hay una posibilidad también de el teletrabajo, la movilidad eléctrica, que es mucho más barata. Uh-huh. Entonces hay una posibilidad también de desarrollo, y cuando digo gente que venga a trabajar y gente que venga a vivir. Los jubilados en Miami, gran parte de su desarrollo fue la inmigración intra-Estados Unidos. La gente que cobraba sus grandes pensiones en los estados que hacía frío y etcétera, y compañía, Chicago, que frío hace en invierno, todo así, ¡fum!, se fueron a vivir a Miami y generaron un boom ahí también. Y acá también, ese Uruguay que hoy, aparte, el mundo le brinda una oportunidad. Putin tirando cohetes a Ucrania y Zelensky respondiendo, Europa invadida y esos valores que hoy tenemos en el Uruguay, judeocristianos, romanos, de respeto por el otro, etcétera. No te digo nada, Trump lo que está haciendo y compañía. Entonces tenemos una lindísima oportunidad de generar eso, y tenemos que tener políticas muy agresivas y eso queremos meterlo en la ley de presupuesto también, por eso tiene que ser una política de Estado. A ver si entiendo bien, en un contexto donde hay cantidad de países frenando la inmigración o tratando de frenar la inmigración, mencionó ejemplos recién, usted dice Uruguay tiene que aumentarla, pero tampoco habla de cualquier inmigración. No, inmigración de calidad, llamo. Y hay ejemplos muy buenos: Australia, Canadá, Nueva Zelanda, que han hecho unos sistemas de puntos y brindando determinada cantidad de facilidades para los que los cumplen. En eso estoy trabajando. Pero además,
inmigrante que venga a trabajar, porque cuando yo te digo lo de Zunfelde, el Uruguay es un país pensado desde los derechos, lo cual está bueno, pero tan importante como los derechos son las obligaciones, de las que no hablamos mucho. Si vos lo mirás, el que ha hablado bastante es Richard Reed, que habla así, el derecho del trabajador, etcétera, pero la obligación del trabajador. Hay una frase de Artigas que repetimos en la escuela: sean los infelices serán los más privilegiados. Y repetimos hasta ahí, y paramos ahí. ¿Vos sabés que sigue la frase? ¿Vos sabías eso? ¿Cómo sigue? Sigue así: siempre que con su esfuerzo y trabajo contribuyan a la pública felicidad. Nos paramos en que sean los más privilegiados y estamos de acuerdo. Pero también el ser privilegiado te implica obligaciones que todos tenemos, y tenemos que empezar a hablar de eso. Y en el Estado mismo la gente pide dinero para la educación, para la salud, para la seguridad. Estoy de acuerdo, hay que poner mucho presupuesto, pero también tenemos que exigir resultados, porque hemos puesto más dinero en la seguridad y multiplicamos, yo creo que por 2 el presupuesto o más en la seguridad, y al mismo tiempo multiplicamos por 2 los homicidios, por 3 las rapiñas y los hurtos, no te digo nada. Entonces tenemos que sí, tenés el derecho, pero tenés la obligación, y hay que poner el énfasis en eso también. Así que entonces usted está diseñando una política destinada a fomentar esa inmigración calificada, una política que podría tener resultados tan efectivos como los que mencionó. Usted manejó números. Sí, claro, porque imagínate que si vos agregás 1,5 millones de inmigrantes de calidad en 10 años, el Uruguay va a ser otro país. Fíjate que en 1908 éramos 1 millón, en el 63 éramos 2.600.000. Saltamos realmente un crecimiento importante, pero ahora somos 3.400.000. El crecimiento ha sido muy lento, y cuando ves el Uruguay que creció y creció bien, es el que tiene mejores resultados económicos. Y te agrego otra cosa: la evolución por estructura, por edades de población. Discúlpame que esto puede parecer muy aburrido, pero me parece que son los temas importantes del Uruguay. Son efectivamente temas importantes. A ver. Es así. Fíjate que en el año 96 el 23% de la población era menor de 14 años. El año pasado era el 18%, hubo un decrecimiento de los menores del 22%. Pero los de más de 65, en el 96 eran 13%, hoy son 16%. 23% aumentó, los más de 65, 22% bajaron los menores de 14. Dentro de 10 años tenemos un problema si seguimos con estos números, creciendo 23, los mayores, que claro, a los 64, 65 ya no queremos trabajar, ¿viste? Esa es la realidad. Y siguen decreciendo los menores, que son los que se supone tienen que contribuir más. Entonces ahí es donde hay que poner el foco. Yo sé que esto no es un tema que te voten y todas esas cosas, pero es el tema de la viabilidad del Uruguay. No hay más remedio. No, el ministro Odone pone mucho énfasis en la necesidad de que crezca la inversión, ¿no? Que el Uruguay necesita que crezca la inversión, que tiene que llegar a 16.000 millones de dólares por año. Es la única forma de que tengamos una tasa de crecimiento más alta de la de las últimas épocas, y que de esa forma, bueno, incluso se pueda recaudar lo necesario para llevar adelante las políticas, por ejemplo, en materia social, que son a su vez imprescindibles. Usted le agrega al costado esto otro, sí, que suba la inversión, que venga eventualmente la mayor inversión posible del exterior, pero aparte que venga población extra. Y que venga. Lo que pasa es que, te voy a poner un ejemplo práctico. El año pasado estaba allá en José Ignacio, me invitaron a una charla con un grupo de varios argentinos, y bueno, había uno que al final, casado con una colombiana, me dijo, después que hablamos todo, me dice: yo me vine a vivir acá hace 2 años. La verdad que está bárbaro esto, todas esas cosas que te dicen. Y me dijo: ¿qué negocio se puede hacer acá? El tipo tiene sus negocios afuera, en Buenos Aires, en no sé dónde, así, trabaja desde acá, viaja de vez en cuando, pero ya dice: che, ¿acá qué puedo hacer? Entonces vos, cuando decís voy a traer inversión, sí, tenés que traer gente que tiene dinero, de calidad,
que elija el Uruguay como lugar donde vivir y que vea qué negocios pueden hacer. O si no, que nos pague la contribución acá, que nos pague todo acá. Y después, el otro proyecto en el que estoy trabajando, y me parece que vamos a tener que poner algo, es el impuesto mínimo global. Que ahora a Estados Unidos le encajó el freno de mano, pero que también puede ser una oportunidad para Uruguay. Es un riesgo, porque pagar 15% en el mundo entero, como quiere la OCDE, Europa y compañía, es un problema, porque nos está quitando la posibilidad de darle beneficios tributarios para que vengan acá. Pero tiene cláusulas de escape que si le das los beneficios y te adaptas, puede ser una oportunidad, con el riesgo que el día de mañana no te permitan la cláusula de escape y ahí sí te acogoten para todo. Para mí lo que están haciendo es como cuando metes el ganado en el tubo en el campo, ¿no? Primero te hacen entrar a la playa grande, después al piquetito más chico, y después te encajaron el tubo y te encajaron el cepo y te pusieron la marca, ¿viste? Pero yo no sé si no nos están haciendo entrar en eso, pero no tenemos fuerza para oponernos, nos tenemos que adaptar. Quedan esos temas, anotamos esos temas para la discusión que se viene, para la discusión del presupuesto. Van a estar evidentemente impulsados desde su sector. Evidentemente tiene su peso, ¿no? Vamos a ver cómo cuajan, cómo prenden o no prenden. ¿Volvemos a conversar en cualquier momento? Gracias por la invitación.